Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga unos minutos disponibles para acompañarnos a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, déjenme un comentario, por favor. Me gusta mucho leerlos y poder saludarlos a través de estos. Hay historias que escuchamos de niño y que se quedan en la memoria como si fueran ecos de otra vida, de otro tiempo. Historias que con los años parecen desdibujarse, pero que en ciertas noches regresan con una nitidez escalofriante. Esta es una de esas historias. ¿Ha escuchado usted hablar sobre tesoros ocultos? Sobre testimonios y creencias que dan a entender que el tesoro es quien elige a quien lo va a encontrar. O sobre tesoros que son ofrecidos por alguna entidad que los custodia solo después de aceptar algún trato. Personalmente pienso que lo que resguarda esos tesoros no es solamente la ambición humana, sino energías de diferentes tipos, energías antiguas, energías que pueden buscar hacer un bien o buscan hacer un mal. Eso solo se sabe hasta que interactúan con alguien que nos pueda contar lo que pasó. De nuevo le doy la bienvenida y lo invito a que escuchemos el relato de esta semana. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos, no tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Así que recuéstese en su asiento o en un sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Esta historia no le ha ocurrido a nuestro invitado. A él se la contó su propio abuelo. Su abuelo nació por algún lugar de Guanajuato. Su abuelo fue un hombre de trabajo toda su vida. Se dedicó a la tierra desde muy pequeño y, en algún momento, le tocó hacerse de unos muy buenos pedazos de tierra que venían de su misma familia. Era una extensión bastante importante. Ellos se dedicaban a sembrar. La familia de nuestro invitado, a quien llamaremos Daniel, aprendió en algún punto a sembrar y cosechar, y es lo que hicieron con sus propias tierras, pero siempre el hombre mayor de la familia era, por decirlo de algún modo, el dueño. El abuelo de Daniel heredó las tierras de su propio abuelo, y con mucho entusiasmo empieza a hacer lo que él sabía hacer, trabajar y vivir de la tierra. Justo el año que él se hace cargo del sembradío es un año muy peculiar, porque usted verá, ese año llovió como nunca lo había hecho. Guanajuato es un estado de lluvia, no se sufre por la escasez de agua, por lo menos no como en otros estados, y menos en aquellos tiempos, pero ese año la lluvia fue excesiva, y es bien sabido por todos que cualquier cosa en exceso acarrea consecuencias. Las consecuencias en este caso que trajeron estas lluvias en el campo del abuelo de Daniel fue la erosión. El agua empezó a bajar el nivel de la tierra, y aunque parecía que mucha agua es bueno para un cultivo, el exceso de esta misma puede afectar también. Y en este caso se llevó algunos sembradíos junto con la tierra superficial. Cuando esta temporada pasó y se empezaron a evaluar los daños que se generaron, el abuelo de Daniel caminó entre todo su terreno, poco a poco fue organizando y arreglando lo que podía. Pero resultó que la lluvia, además de llevarse la tierra, reveló algo que había enterrado en esas tierras. Se reveló un agujero enorme, un agujero en el suelo. Era extraño porque no se le veía el fondo, se veía oscuro. El abuelo siguió trabajando, pero no perdió de vista la ubicación para poder regresar a investigar sobre lo que estaba pasando ahí. El trabajo continuó como siempre, la tierra y la siembra se fue preparando, recuperando. La gente comenzó a trabajar y aquel abuelo en sus tiempos libres comenzó a excavar ese agujero. Y después de explorarlo un poco, descubrió algo muy extraño. Descubrió algo que parecía piedra tallada. Lo empezó a descubrir y siguió, y parecía que había encontrado un escalón, como una escalera. A los días se dio cuenta que no era nada natural, era algo que había puesto allí las manos humanas. Este asunto le llenó la cabeza al abuelo, le ocupaba mucho tiempo pensando en eso, comenzó a obsesionarse y entonces recordó que su propio abuelo, el primer dueño que él conoció de aquellas tierras, le había contado que hacía muchos años, cuando no existían aún las tarjetas ni las instituciones bancarias,
la gente tenía que guardar su dinero pues en donde podía, porque tenerlo en sus casas era peligroso. Se prestaba a que si alguien sabía que lo tenían allí, irrumpieran para robarlo y lastimar quizás a las familias. En aquellos tiempos, según el abuelo de Daniel, algunos hacendados habían cavado túneles bajo las propias tierras de ese señor para guardar sus fortunas, pero el abuelo siempre creyó que eran no más que historias, hasta casi se le habían olvidado de no ser por ese descubrimiento. Entonces empezó a hacerse la idea de que tenía en sus tierras mucho dinero enterrado. Al principio algunos trabajadores le ayudaban, pero empezó a pedir que ya no fueran. Empezó a decirles que era tiempo perdido, que no servía de nada, que mejor se fueran a sus casas. Y después de las jornadas, él iba solito a seguir con la excavación. Y a pesar de que no iba todos los días, su mente siempre estaba pensando en lo mismo, y cuando acudía a excavar, su mente divagaba con el supuesto tesoro que había allí, pensaba qué voy a hacer con el dinero, y se imaginaba un montón de cosas. No iba todos los días porque comenzó a creer que sus trabajadores lo iban a seguir, además de que llegó la temporada de frío y había que cuidar también la siembra de las heladas y las lluvias, que aunque no eran igual de fuertes que las últimas que platicamos, tampoco era cuestión de descuidarlas. Una tarde, este señor estaba trabajando más duro de lo normal, se cansó de más, se sentó, cerró sus ojos para descansarlos un poco, y entonces empezó a escuchar un ruido muy extraño. Comenzó a escuchar un balido. Un balido es ese sonido que hacen los borregos. Lo escuchó muy claramente y no lograba ver ningún animal cerca. Empezó a voltear para un lado, para otro, a seguir el sonido, y extrañamente logró ver que aquel balido provenía del agujero que él mismo estaba excavando. Para él fue una señal clarísima de que estaba cerca, de que algo le estaba avisando que no se sentara ahí donde estaba descansando, que siguiera trabajando. Y muy entusiasmado se puso a excavar. Entonces comenzó a escuchar afuera del agujero que le chiflaban. Comenzaron a aventar piedritas, y con ese superpoder que tiene el ser humano de escuchar lo que quiere y de ver lo que quiere ver, porque aquellos fenómenos pudieron ser tomados como algo muy diferente, por ejemplo una advertencia. Pero el abuelo de Daniel, que estaba ya hecho a la idea de que iba a encontrar algo que le iba a cambiar la vida, lo tomó como un aviso y como una señal para apresurarse. Sin embargo, no logró avanzar mucho. Le cayó la noche, se tuvo que ir porque en esa parte de Guanajuato había coyotes, y aunque podía ser algo raro, no quería sufrir de un ataque de ningún animal. Además, se había hecho de noche y era tiempo de volver. De regreso intentó acelerar el paso para llegar a su casa porque presintió algo. Apenas entonces, cuando se alejó del lugar, comenzó a sentir que algo no estaba del todo bien. En el lugar él sentía que estaba haciendo lo correcto, pero afuera ya no. Por suerte, en la distancia logró ver a alguien que venía caminando. Primero le causó mucha paz. Se relajó porque estaba viendo otra persona, ya no se sentía solo. Pero eso cambió conforme ambos se fueron acercando. Porque aquel hombre, además de tener una vibra muy extraña, su ropa por sí misma ya era rara. Recuerden que están en medio del campo. Y aquel hombre estaba vestido como si fuera a ir a alguna fiesta muy elegante. Y asimismo lo saludó, con un hablar tranquilo, con palabras rimbombantes, muy elocuente aquel personaje que no quiso dar su nombre. Pero cuando el abuelo de Daniel se quiso ir, aquel hombre lo detuvo, le dijo espera, y le dijo algo que seguramente nunca olvidó. Le dijo que ese hombre era el guardián de lo que él estaba buscando, y que la verdad había llegado muy lejos. Se notaba que era merecedor de obtenerlo, pero debía de darle 2 vidas. Debía llevar a 2 personas a aquel agujero durante 2 noches diferentes. El abuelo de Daniel no supo bien a bien qué es lo que estaba pasando. Se sentía un poco mareado desde que aquel hombre se acercó. Tenía un presentimiento de que algo estaba muy mal, y aunque aquel hombre no le dijo quién era, el abuelo de Daniel se daba una pequeña idea y medio entendía a qué se refería aquella figura cuando pedía que llevara gente allí. Así que decidió irse y dejar hablando solo a aquel personaje, quien no lo siguió, pero a lo lejos lo escuchaba que le gritaba ¡Ey, ey! ¡Ven, ven, ven, ven! Pero no, le siguió gritando hasta que el sonido se perdió en la distancia. Entonces, en ese momento, cuando dejó de escuchar que le hablaba, el abuelo de Daniel despierta. Así como usted lo escucha, de ir caminando en la noche, de haber pasado lo que había pasado, escuchando su nombre en medio de la noche, escucha de nuevo su nombre y abre los ojos. Resulta que el abuelo de Daniel se había quedado dormido mientras se había sentado a descansar, pero el grito de su nombre lo despertó.
Algo fuera, en la vida real, fuera del sueño, había gritado su nombre. Se puso de pie rápidamente, volteó hacia los lados, porque el sol aún estaba arriba, es decir, era de día todavía cuando él despertó. Volteó hacia los lados buscando quién le había hablado, pero no logró ver a nadie. Entonces comenzó a recordar el sueño, el personaje, el diálogo, el trato ofrecido, y sin pensarlo 2 veces comenzó a tapar el agujero, dejando por un lado la ambición que le había obsesionado. Esta historia se la contó a Daniel su abuelo hace mucho tiempo, y Daniel nos cuenta que en cada ocasión, donde llueve mucho, al mirar por la ventana y recordar la historia, siempre piensa en caminar por las tierras de su abuelo, pero nunca se ha atrevido. Tiene miedo de llegar a encontrar algo que confirme que la historia de su abuelo sea real. De parte de Daniel y de su abuelo, en paz descanse, solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. ¿Qué les ha parecido esta historia? Hay muchísimas leyendas e historias de este tipo en muchos lugares. Cuéntenme si ya la conocía. A mí me gustó muchísimo y se me hizo muy interesante. Pero usted, por favor, cuénteme su opinión. Cuénteme también si quiere escuchar alguna historia sobre algún tema en específico. Eso me ayudaría muchísimo a la hora de seleccionar el siguiente relato. Así que ya sabe, si llueve mucho por su región y quiere usted ver si es invitado a encontrar algo, échese una caminata. Podría llevarse una sorpresa. Grata o no, usted lo decidirá, porque usted, como siempre, tiene la última palabra. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito, y si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.